Muy buenas y bienvenidos al canal de Andrómeda Poética. Si os gusta la naturaleza y el mundo rural, quedaos a ver el vídeo porque hoy vamos a hacer un top 5 de autores que tratan la temática de la naturaleza en su obra. Empecemos. En primer lugar tenemos a Miguel Delibes y a su obra El Camino. Esta novela fue publicada en el año 1950 y está ambientada en la España rural de posguerra. Uno de sus temas es la naturaleza y tanto la naturaleza como el mundo rural tienen gran importancia en la obra y además son elementos muy gratos para el autor. Miguel Delibes utiliza una narrativa muy divertida y pone valor al mundo rural a través de los ojos de Daniel el Mochuelo, el protagonista de la novela, un niño de 11 años. Ahora os voy a leer un poquito de la contraportada, en caso de que haya alguien que no haya leído la obra, y dice así: Daniel el Mochuelo intuye a sus 11 años que su camino está en la aldea, junto a sus amigos, sus gentes y sus pájaros, pero su padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar bachillerato. A lo largo de la noche que precede a la partida, Daniel, insomne, con un nudo en la garganta, evocará sus correrías con sus amigos, Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso, a través de los campos, descubriendo el cielo y la tierra, y revivirá las andanzas de la gente sencilla de la aldea. Sin duda, esta obra de Miguel Delibes es un clásico indispensable para todos aquellos amantes del mundo rural. Y en segundo lugar vamos a hablar de la poeta chilena Gabriela Mistral. Su labor como maestra de escuela y su compromiso con el bienestar y la protección de los niños fueron clave en su producción literaria. El primer premio Nobel de Literatura en Latinoamérica fue para Gabriela Mistral en el año 1945, y la naturaleza es un tema muy importante en su obra. Su primera obra es Desolación, publicada en el año 1922, y donde la naturaleza cobra una gran importancia. Encontramos 11 poemas dedicados a motivos naturales, en donde percibimos tonos tristes, oscuros y melancólicos, protagonizados por el mar, los árboles o la lluvia. En Lagar, publicada en el año 1945, de nuevo la naturaleza tiene gran importancia. En este caso encontramos 10 poemas dedicados a la temática de la naturaleza, en donde la autora extrae múltiples imágenes. Habla de situaciones cotidianas que les pueden ocurrir a estos elementos, por ejemplo, el poema Ceiba seca, en donde se habla de la muerte de una ceiba. En tercer lugar vamos a hablar de Max Jara, un poeta también procedente de Chile. Max Jara ganó el Premio Nacional de Literatura en el año 1956. Pertenece a la generación del 1900, y estos autores se caracterizan por tener un gran interés por los motivos naturales y por el mundo rural. Su primera obra fue publicada en el año 1909, y su poesía se caracteriza por no presentar grandes innovaciones a nivel métrico y del lenguaje. Uno de sus poemas es Las mareas, sobre la atracción erótica entre la luna y el mar. Su segunda obra fue publicada en el año 1914 y Max Jara continúa con este tono antirretórico. Uno de sus poemas es Grano de trigo, donde se aprecia el espíritu contemplativo del autor. Otro poema es Elegíacas, en donde el autor llora la muerte de la amada. En este caso se sirve de elementos de la naturaleza para este tema, como por ejemplo el río o el árbol o la tierra. Su tercera y última obra es Asonantes, publicada en el año 1922. Uno de los poemas es Árbol muerto, que trata entre la lucha entre la vegetación y el agua. En conclusión, podemos ver que Max Jara se sirve de los elementos de la naturaleza para hablar de distintos temas, ya sean propiamente naturales o temas como el amor o la vida. En cuarto lugar, sí, continuamos con Chile, pero en este caso no vamos a hablar de un autor en concreto, sino de un grupo de poetas como son los poetas mapuches. Uno de sus temas son los vínculos cotidianos y sobrenaturales con la madre tierra. La naturaleza tiene vida y energía propia y es fruto de la creación divina. Sus elementos, como el agua, la tierra o la flora, sirven para dar continuidad a la vida y para que continúen dándose los distintos fenómenos naturales. Algunos poetas mapuches son Sebastián Quepul, Adriana Pinda o Leonel Lienlaf, que ganó el Premio Municipal de Santiago. Y ya para terminar vamos a hablar de Virgilio, poeta que vivió en la época del emperador Augusto. En concreto vamos a hablar de su obra Las Geórgicas. Es una alabanza a la vida campestre y además muestra cómo se trabajaba la tierra.
Aunque hay excepciones. Por ejemplo, en el apartado dedicado a las abejas, Virgilio hace todo un excursus hablando de los maravillosos sucesos que ocurrieron después de la muerte de Julio César. Esto claramente es propaganda que el poeta le está haciendo al régimen del emperador Augusto. Algunos temas que se tratan en las geórgicas son el origen de la agricultura y los distintos instrumentos para trabajar la tierra, las distintas especies de árboles y sus cuidados, el cultivo de la vid y el olivo, la ganadería, la cría de perros o la apicultura, como ya hemos visto. Recomiendo a Virgilio a todos aquellos que tengan interés por saber cómo se trabajaba la tierra en la época de la antigua Roma, aunque es necesario que sepan que las geórgicas es una obra mucho más técnica, no tan sentimental y emocional como hemos podido ver en otros autores, como por ejemplo Gabriela Mistral o Max Jara. En cualquier caso, quienes decidan leer a Virgilio estarán leyendo sin duda a un gran poeta de una grandísima calidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos haberos acercado un poquito a la naturaleza y que incluso hayáis descubierto algún autor. Recordad suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.